¿Sabes qué es lo más peligroso? No es que alguien no te elija, es que tú sigas eligiendo a quien ya te descartó. Hoy no vengo a motivarte, vengo a confrontarte, porque hay una verdad incómoda que pocos se atreven a decir. Cada vez que ruegas por atención, te estás abandonando a ti mismo. Mírate con honestidad. ¿Cuántas veces has bajado tu valor solo para no sentirte solo? ¿Cuántas veces has aceptado migajas llamándolas amor? El problema no es que no te prioricen, el problema es que enseñaste a otros que podían no hacerlo. La mente humana tiene un patrón brutal. Persigue lo que siente que puede perder y descuida lo que cree que siempre estará ahí. Y tú te volviste disponible, predecible, incondicional, pero no contigo, sino con alguien que nunca hizo lo mismo por ti. Hoy vamos a romper eso. Hoy vas a entender por qué. Mientras más ruegas, menos vales en los ojos equivocados. ¿Y cómo? Sin perseguir, sin forzar, sin suplicar, puedes convertirte en alguien imposible de ignorar. Porque el día que dejas de rogar, no pierdes a nadie, te recuperas a ti. Mira, esto que te voy a decir no es fácil de escuchar, pero es necesario. Nadie, absolutamente nadie, va a valorarte si tú no te valoras primero. Y sé que suena duro porque todos en algún momento hemos caído en ese lugar donde empezamos a rogar por atención, por cariño, por tiempo, como si el amor se mendigara. Yo también estuve ahí. Yo también mandé mensajes que nunca fueron respondidos. Yo también esperé llamadas que nunca llegaron. Yo también me quedé donde claramente no me estaban eligiendo. ¿Y sabes qué entendí con el tiempo? Que cada vez que rogaba, no estaba luchando por amor, estaba renunciando a mi dignidad. Porque rogar no es amar, es olvidarte de ti. Es decirle al mundo, tú vales más que yo. Y eso se siente, eso se transmite. La gente no siempre escucha tus palabras, pero siempre percibe tu energía. Y cuando tú te colocas en un lugar de necesidad, automáticamente pierdes valor ante los ojos equivocados. No porque no valgas, sino porque estás enseñando que pueden tratarte como opción. Tienes que cambiar algo profundamente dentro de ti, dejar de necesitar y empezar a elegir, porque no necesitas a nadie que no te elija, no necesitas convencer a nadie de que se quede. El que quiere estar, está, y el que no, siempre tendrá una excusa perfecta. Y tú no naciste para convertirte en una excusa en la vida de alguien. Recuerdo una etapa de mi vida donde entendí esto de la manera más dolorosa. Seguía insistiendo, buscando explicaciones, queriendo arreglar lo que ya estaba roto, hasta que un día me cansé, pero no de la otra persona, me cansé de mí, me cansé de verme pequeño, de negociar mi paz, de esperar migajas emocionales. Y ese día tomé una decisión que lo cambió todo, me elegí. Y elegirte no es un discurso bonito, es acción. Es dejar de enviar ese mensaje que sabes que no será respondido. Es ver el celular y no ceder. Es sentir el impulso de buscar y quedarte contigo. Es reducir tu disponibilidad emocional, no como un juego, sino como un acto de respeto propio. Porque cuando siempre estás disponible para alguien que no lo está para ti, te conviertes en algo que pueden tomar o dejar sin consecuencias. Empieza a hacer cosas que te devuelvan el valor. Muévete, entrena, aprende, construye, crea. Llena tu vida de significado, no de personas que no saben sostenerte. Porque cuando tú empiezas a sentirte valioso por lo que eres y por lo que haces contigo, dejas de buscar validación afuera. Y entonces ocurre algo poderoso. Ya no necesitas que te elijan porque tú ya te elegiste. Y cuando eso pasa, el respeto deja de ser una petición
y se convierte en una consecuencia. Hay algo que duele aceptar, pero que cuando lo entiendes, te libera. Tu presencia constante no siempre enseña tu valor, pero tu ausencia sí. Porque el ser humano tiene una tendencia peligrosa, se acostumbra a lo que siempre está, se relaja, se confía, deja de cuidar, porque cree que no lo va a perder. Y ahí es donde tú, sin darte cuenta, te vuelves invisible en la vida de alguien. Yo aprendí esto en uno de los momentos más incómodos de mi vida. Estaba dando todo tiempo, atención, energía, palabras, presencia, y aún así no era suficiente. O peor, ni siquiera era valorado. Y me preguntaba constantemente, ¿qué más tengo que hacer? Hasta que entendí que la pregunta estaba mal. No era qué más hacer, era qué dejar de hacer. Porque cuando tú das todo sin medida, sin reciprocidad, sin límites, le estás enseñando a la otra persona que no tiene que hacer nada para tenerte. Y eso no es amor, eso es costumbre. Y la costumbre no valora. La costumbre acomoda. Hay una verdad que pocos quieren escuchar. Las personas valoran más lo que sienten que pueden perder que lo que sienten que ya tienen asegurado. No porque sean malas, sino porque así funciona la mente. Protege lo escaso, ignora lo constante. Y tú te volviste constante incluso cuando no eras correspondido. Por eso hay momentos en la vida donde no tienes que hablar más, tienes que retirarte. Pero no desde el enojo, no desde el orgullo herido, no desde el drama, desde la fuerza, desde la claridad de saber lo que vales. Retirarte con fuerza significa dejar de insistir cuando no hay reciprocidad. Significa entender que si tienes que forzar una conversación, ya perdiste. Que si tienes que recordar tu valor, estás en el lugar equivocado. Y que si alguien necesita que le expliques por qué mereces respeto, nunca lo va a entender. Aprendí a callar. Y no porque no tuviera nada que decir, sino porque entendí que quien no escucha con acciones no merece explicaciones con palabras. El silencio no es debilidad, es una herramienta poderosa. Porque cuando tú dejas de hablar, de justificar, de insistir, obligas al otro a enfrentar tu ausencia, y ahí es donde todo cambia. Dale espacio, no como estrategia manipulativa, sino como acto de amor propio, porque el espacio revela verdades. El espacio muestra quién realmente te busca, quién realmente te extraña, quién realmente te valora, y también muestra quién no, y tienes que estar preparado para ambas respuestas. Porque hay personas que regresan y hay personas que no. Pero en ambos casos tú ganas. Porque si regresan lo hace con una nueva percepción de tu valor. Y si no regresa, te ahorras años de estar donde nunca fuiste prioridad. A veces lo más poderoso que puedes hacer no es quedarte luchando, es saber cuándo irte. Porque tu ausencia no es una pérdida para ti. Es una lección para quien no supo verte. Y cuando aprendes a irte sin hacer ruido, tu valor empieza a hacer eco en el silencio. Hay una forma silenciosa de traicionarte que no deja marcas visibles, pero te rompe por dentro poco a poco. Es cuando aceptas menos de lo que sabes que mereces. Cuando justificas la indiferencia, cuando conviertes la confusión en esperanza, cuando te quedas esperando claridad de alguien que solo te da dudas y lo haces porque te convenciste de que eso es mejor que nada. Pero déjame decirte algo con toda la fuerza que tengo. Aceptar migajas no es humildad, es abandono propio. Yo también pasé por ahí. También me quedé en conversaciones a medias, en promesas que nunca se cumplieron, en vínculos donde tenía que adivinar lo que sentían por mí. Y al principio lo disfrazas, lo haces ver normal, te dices, así es esto, ya va a cambiar, solo necesita tiempo. Pero el tiempo no arregla lo que la falta de intención destruye. Y mientras tú esperas, te desgastas. El amor propio no negocia migajas.
no pide claridad, la exige. No mendiga atención, la recibe de quien realmente quiere darla. Porque cuando alguien te quiere de verdad, no te confunde, no te hace dudar de tu lugar, no te da un día todo y al siguiente nada. La confusión no es misterio, es falta de interés disfrazado. Tienes que elevar tus estándares emocionales. Y esto no tiene nada que ver con ego, tiene que ver con respeto, con dejar de aceptar cualquier cosa solo por no estar solo. Porque la soledad momentánea nunca será más dolorosa que la compañía equivocada. Recuerdo el momento exacto donde entendí esto. Estaba en una situación donde constantemente sentía incertidumbre. Un día estaba todo bien, al otro no sabía nada. Y me di cuenta de algo que me sacudió por completo. Yo no estaba luchando por amor, estaba luchando por atención. Y eso me hizo cuestionarme todo. Porque cuando tienes que pelear por atención, ya perdiste tu valor en ese lugar. Ahí fue donde tomé una decisión clara, definir lo que no iba a tolerar más. Y eso es algo que tú tienes que hacer hoy. No lo que quieres, lo que no aceptas. Falta de respeto, indiferencia, incoherencia, ausencia emocional. Escríbelo si es necesario, pero tenlo claro, porque lo que no defines, lo terminas aceptando. Y hay otra regla que tienes que grabarte. Si alguien te da dudas, toma distancia. No intentes entenderlo más, no lo analices, no lo sobrepienses. La duda ya es una respuesta. La claridad no se busca, se reconoce. Y si no está, te retiras. Empieza a rodearte de personas que sí te prioricen, que no te hagan sentir como una opción, que no te hagan cuestionarte tu valor. Porque cuando estás en el lugar correcto, no tienes que esforzarte por ser suficiente, simplemente lo eres. Y en ese momento todo cambia. Porque cuando dejas de aceptar migajas, empiezas a atraer lo que realmente mereces. Y cuando te eliges con firmeza, ya no hay espacio para lo que te disminuye. Hay un punto en la vida donde dejas de perseguir validación y empiezas a construir valor. Y ese es el momento donde todo cambia. Porque mientras estás enfocado en quién te mira, quién te escribe, quién te elige, estás olvidando lo más importante: quién te estás convirtiendo. La verdad es esta: no necesitas convencer a nadie de tu valor cuando te vuelves alguien que no puede ser ignorado. Y eso no ocurre por casualidad, ocurre por acción diaria, por disciplina, por decisiones pequeñas que nadie aplaude, pero que transforman todo lo que eres. Yo he visto personas destruirse emocionalmente porque pusieron toda su energía en ser elegidos y olvidaron elegirse a sí mismos, esperando mensajes, esperando respuestas, esperando atención. Pero la vida no premia a los que esperan, premia a los que se construyen. Cuando empiezas a trabajar en ti, algo profundo cambia. Tu mente se ordena, tu energía se eleva, tu presencia se vuelve diferente. Ya no caminas buscando aprobación, caminas con dirección. Y esa diferencia se siente incluso sin hablar. Invierte en ti cada día. No cuando tengas ganas, no cuando tengas tiempo, cada día. Mejora tu físico, porque tu cuerpo también habla de tu disciplina. Mejora tu mente, porque lo que piensas define lo que toleras. Mejora tus habilidades, porque el mundo respeta lo que produces, no lo que prometes. Recuerdo momentos donde no me sentía suficiente, donde me enfocaba demasiado en lo externo, y fue ahí donde entendí algo poderoso. Mientras más dependes de la validación externa, más frágil te vuelves. Pero cuando empiezas a construirte internamente, te vuelves sólido, imparable, tranquilo contigo mismo. Empecé a cambiar mis rutinas, no porque alguien me estuviera mirando, sino porque yo me estaba observando. Empecé a leer más, a entrenar con disciplina,
a aprender incluso cuando no tenía motivación. Y no fue inmediato, pero con el tiempo algo pasó y dejé de necesitar aprobación. Aprende algo nuevo cada día, aunque sea pequeño, un concepto, una habilidad, una idea, porque cada día que aprendes te vuelves un poco más valioso. Y el crecimiento silencioso siempre termina siendo el más poderoso. Pero hay algo más importante que todo eso. Construye disciplina, no dependencia. La dependencia emocional te hace débil porque pone tu estabilidad en manos de otros. La disciplina te hace libre porque te pone a ti en control. Disciplina es hacer lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando nadie te está viendo. Es levantarte aunque no tengas ganas. Es avanzar aunque no haya resultados inmediatos. Es seguir cuando lo fácil sería rendirse. Y aquí está la verdad que tienes que entender profundamente. La gente no ignora a quien es valioso, ignora a quien no se ha construido. Cuando tú te conviertes en alguien disciplinado, enfocado en crecimiento constante, ya no tienes que perseguir a nadie. Tu vida empieza a hablar por ti. Tu presencia empieza a pesar. Tu energía empieza a atraer. Y sin darte cuenta, te vuelves alguien imposible de ignorar. No porque lo buscaste, sino porque te construiste. Hay una verdad que duele, pero cuando la aceptas, te libera. No todo el que se aleja estaba realmente contigo. A veces solo estabas tú sosteniendo algo que la otra persona ya había soltado hace tiempo. Y tú, en tu deseo de no perder, empezaste a justificar lo injustificable, a interpretar silencios, a traducir indiferencias como etapas, a llamar amor a lo que en realidad era ausencia. Y aquí es donde tienes que despertar. Quien quiere estar, encuentra cómo. Quien no quiere, encuentra excusas. Y las excusas son elegantes, son suaves, son incluso convincentes, pero no dejan de ser excusas. Estoy ocupado, no es el momento, no sé lo que quiero, necesito espacio. Y tú te quedas ahí, esperando que algún día esa persona descubra tu valor, cuando en realidad ya lo decidió con su ausencia. Yo aprendí algo con el tiempo. No todo comportamiento merece interpretación profunda. A veces lo que ves es exactamente lo que es. Y el problema es que cuando estás emocionalmente involucrado, empiezas a sobrepensar, a justificar, a darle significado a lo que en realidad es simple. No hay interés suficiente. Por eso tienes que dejar de justificar comportamientos mediocres. Porque cada vez que justificas la indiferencia de alguien, estás traicionando tu propia claridad, estás negociando con tu dignidad, estás diciendo esto está bien para mí, cuando en el fondo sabes que no lo está. Observa acciones, no palabras. Las palabras pueden enamorar, pueden confundir, pueden sostenerte emocionalmente por un tiempo, pero las acciones son la verdad. Y si alguien dice que le importas, pero no te busca, no te cuida, no te prioriza, entonces no te está eligiendo. Así de simple, sin poesía, sin interpretación, sin excusas. Recuerdo una etapa donde me aferraba a lo que alguien decía, no a lo que hacía, y eso me mantuvo atrapado más tiempo del necesario. Hasta que un día entendí que la coherencia es amor y la incoherencia es una forma silenciosa de distancia. Ese día dejé de escuchar tanto y empecé a observar. Y cuando observas con honestidad, duele, pero te despierta. Porque empiezas a ver lo que no querías aceptar. Que estabas persiguiendo a alguien que ya se había ido emocionalmente, aunque físicamente aún estuviera cerca. Y ahí tomas una decisión que lo cambia todo. Dejar de perseguir a quien se aleja. Porque perseguir a alguien que ya decidió irse no es amor, es resistencia al vacío. Es miedo a la soledad disfrazado de lealtad. Pero la vida tiene una forma curiosa de devolverte a ti mismo cuando sueltas. Cuando dejas de correr detrás de quien no te elige, empiezas a caminar hacia ti. Y algo más profundo ocurre. Empiezas a agradecer las salidas. No con rencor, no con dolor, con claridad. Porque entiendes que cada persona que se fue sin luchar por quedarse, en realidad te estaba mostrando el lugar que ocupabas en su vida y
ese lugar no era el que tú merecías. Y cuando entiendes eso, ya no suplicas presencia, eliges reciprocidad. Hay algo que la mayoría de personas no entiende hasta que ya están emocionalmente vacías. Tu energía no es infinita, tu atención no es gratuita, y cada vez que la entregas a quien no la honra, estás drenando algo que no se recupera con facilidad. Estás perdiendo presencia contigo mismo, porque no solo pierdes a alguien cuando piensas demasiado en esa persona, te pierdes a ti. Empiezas a vivir mentalmente en un lugar donde no te están eligiendo, donde no te están valorando, donde no te están viendo. Y mientras tu mente está ahí, tu vida real se detiene, no avanza, se congela en una obsesión silenciosa. Yo he visto esto una y otra vez en la vida de las personas. Y también lo he vivido en carne propia. Cuando alguien ocupa demasiado espacio en tu mente, deja de haber espacio para ti. Y eso es peligroso, porque empiezas a descuidar tu propósito, tus metas, tu crecimiento, todo lo que te construye. Tu energía es poder, es enfoque, es dirección. Y cuando la regalas sin medida, sin reciprocidad, sin conciencia, te debilitas. No porque seas débil, sino porque estás disperso, estás dividido emocionalmente. Tienes que aprender a proteger tu enfoque emocional como si fuera oro, porque lo es. No todo pensamiento merece atención, no toda emoción merece respuesta, no toda ausencia merece explicación mental. Hay pensamientos que no deben ser alimentados, porque entre más los alimentas, más crecen dentro de ti. Limita los pensamientos obsesivos, no los romantices. No los disfraces de amor profundo. Muchas veces no es amor, es falta de cierre, es dependencia emocional, es hábito mental. Y la única forma de romperlo es no seguir alimentándolo. Cada vez que te descubras pensando en lo mismo una y otra vez, detente, vuelve a ti, respira, cambia la dirección de tu mente, entrénala, invierte ese tiempo en tus metas. Porque mientras estás pensando en alguien que no te prioriza, podrías estar construyendo una versión de ti que nadie podría ignorar. Podrías estar entrenando tu cuerpo, aprendiendo una habilidad, desarrollando una idea, creando una vida que te sostenga por sí sola. Y esto es clave. Reduce el contacto con todo lo que te drena. Personas, conversaciones, dinámicas, incluso redes sociales si es necesario. Porque no todo lo que te distrae es visible. A veces lo que más te desgasta es lo que más extrañas. Recuerdo un momento donde tuve que tomar distancia no solo de personas, sino de versiones de mí mismo que estaban demasiado enfocadas en lo externo. Y fue incómodo, porque el silencio emocional duele al principio. Pero después de ese silencio, encuentras algo más importante, claridad. Y cuando tienes claridad, recuperas poder. Porque empiezas a entender que tu energía no es para perseguir, no es para rogar, no es para insistir donde no hay reciprocidad. Tu energía es para construir. Y cuando la proteges, cuando la diriges, cuando la respetas, algo cambia. Ya no estás disponible para todo. Estás disponible para lo que también te elige. Y ahí es donde tu vida empieza a ordenarse. Hay una batalla que casi nadie reconoce, pero todos la viven. No es contra otra persona, no es contra el mundo, es contra ti mismo. Cuando tus emociones toman el control, porque en el momento en que reaccionas desde la desesperación, ya no estás eligiendo, estás sobreviviendo emocionalmente. Y eso te debilita. No porque sentir esté mal, sino porque sentir sin dirección te hace perder el centro. Te hace decir cosas que no querías decir, insistir donde no debías insistir, quedarte donde ya debías haberte ido. Y después llega ese silencio incómodo donde te preguntas, ¿por qué hice eso? Y la respuesta es simple: no fue amor,
fue ansiedad. Yo he aprendido que la emoción es poderosa, pero no siempre es sabia. La emoción te empuja, te acelera, te confunde, pero la disciplina te detiene, te ordena, te protege. Y ahí es donde empieza la verdadera libertad. Cuando dejas de ser esclavo de lo que sientes en el momento, porque si tú no controlas tus impulsos te controlan a ti. Y eso se nota especialmente en el amor, en las relaciones, en los vínculos donde más vulnerable eres. Un mensaje no respondido, un silencio largo, una distancia repentina, y de pronto tu mente empieza a construir historias, escenarios, interpretaciones, y en ese estado reaccionas. Pero la disciplina emocional te enseña algo diferente. No todo lo que sientes debe ser expresado de inmediato. No toda emoción merece una acción inmediata. Hay emociones que necesitan tiempo para enfriarse antes de convertirse en decisiones. Espera antes de responder. Literalmente espera, no porque estés jugando, no porque estés manipulando, sino porque estás recuperando el control de ti mismo. Porque la mayoría de los errores emocionales ocurren en los primeros segundos de reacción, no en la reflexión. No tomes decisiones desde la ansiedad. La ansiedad te empuja a cerrar ciclos que no están listos, a abrir conversaciones que no tienen sentido, a buscar respuestas donde solo hay incertidumbre. Y cuando actúas desde ahí, casi siempre terminas perdiendo más de lo que intentabas recuperar. Yo he visto personas destruir relaciones, oportunidades y hasta su paz interior simplemente porque no pudieron esperar 10 minutos antes de responder. Y parece pequeño, pero no lo es. Porque en esos 10 minutos decides si estás reaccionando como una herida o actuando como una persona consciente. Practica autocontrol diario. No en los grandes momentos, en los pequeños. Cuando quieres escribir ese mensaje impulsivo, no lo hagas. Cuando quieres revisar algo que sabes que te va a doler, detente. Cuando sientes esa urgencia emocional, respira y espera. Ahí se entrena la libertad. Porque la disciplina emocional no es frialdad, es madurez. Es la capacidad de sentir sin perderte, de amar sin rogar, de conectar sin depender. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia profundamente en ti. Ya no reaccionas desde la necesidad, respondes desde la conciencia, y en ese instante recuperas el control de tu vida emocional. Hay un nivel de madurez emocional al que solo llegas cuando entiendes algo profundo. No todo se responde, no todo se explica, no todo se discute. Porque hay momentos en los que el silencio no es debilidad, es poder, es presencia sin ruido, es dignidad sin justificación. Durante mucho tiempo, muchos de nosotros caemos en la trampa de querer explicarlo todo. Queremos que nos entiendan, que nos validen, que vean nuestro punto de vista, que reconozcan nuestro valor. Y en ese intento de ser comprendidos, empezamos a hablar de más, a justificar de más, a insistir de más, hasta que perdemos algo más importante, nuestra paz. Y aquí está la verdad que tienes que entender con claridad absoluta. No necesitas convencer a nadie de tu valor. El valor real no se explica, se percibe, no se argumenta, se siente. Y cuando alguien no lo ve, no es porque no lo tengas, es porque no es tu lugar. Yo he aprendido que muchas veces el silencio dice más que cualquier discurso, porque cuando dejas de explicar, la otra persona empieza a observar y lo que antes ignoraban ahora empieza a generar preguntas. El silencio crea espacio y el espacio revela verdades. Evita discusiones innecesarias, no porque no tengas argumentos, sino porque no todo merece tu energía. Hay conversaciones que no buscan entenderte, buscan desgastarte. Y entrar ahí es perderte en algo que no construye nada dentro de ti. Aprendí que no todo se resuelve hablando. Hay cosas que se resuelven retirando la energía, no explicándola, porque el exceso de palabras en muchas ocasiones nace del miedo a no ser suficiente. Pero cuando tú estás seguro de quién eres,
ya no necesitas defenderlo todo. No expliques tu ausencia. Si tienes que justificar por qué te alejaste, probablemente estás en un lugar donde tu valor ya no era reconocido. Y explicarlo no cambia eso. A veces tu ausencia es la única respuesta que realmente hace ruido, porque obliga al otro a sentir lo que tu presencia estaba sosteniendo sin reconocimiento. Y ahí ocurre algo interesante. Cuando dejas de explicarte, empiezas a ser percibido de otra manera. Tu energía cambia, tu presencia pesa más. No porque estés haciendo algo estratégico, sino porque estás dejando de regalarte en exceso. Permite que el misterio trabaje a tu favor. No el misterio como juego, no como manipulación, sino como consecuencia natural de alguien que ya no está disponible emocionalmente para todo el mundo. Cuando dejas de estar siempre accesible, siempre explicando, siempre justificando, tu valor empieza a ser interpretado, no asumido. Y eso cambia la dinámica por completo, porque la gente empieza a notar lo que antes ignoraba. Empieza a sentir tu ausencia incluso cuando estás cerca. Empieza a preguntarse lo que antes daban por hecho. Y tú, en ese proceso, recuperas algo fundamental: control sobre tu energía y sobre tu narrativa. No necesitas gritar tu valor. No necesitas explicarlo. No necesitas perseguir comprensión. Solo necesitas ser coherente contigo mismo y dejar que el silencio haga el resto. Y cuando lo entiendes de verdad, descubres algo poderoso. El silencio no te aleja de nadie, te acerca a ti mismo. Hay una trampa silenciosa en la que cae casi todo el mundo, y es la necesidad de ser validado, de ser visto, de ser aprobado, de sentir que alguien allá afuera confirma que lo que eres, lo que haces, lo que vales es suficiente. Y el problema no es querer ser reconocido. El problema es depender de eso para sentirte valioso, porque la validación externa es adictiva. Empieza como una necesidad emocional, pero poco a poco se convierte en una dependencia peligrosa. Un mensaje, un me gusta, una respuesta, una mirada, una reacción. Y sin darte cuenta, empiezas a medir tu valor con la atención de otros. Y eso es una prisión invisible. Yo he visto cómo personas brillantes se apagan lentamente por esto. No porque no tengan talento, no porque no tengan capacidad, sino porque viven esperando que alguien les diga que sí pueden. Y cuando no lo escuchan, dudan. Y cuando dudan, se detienen. Y cuando se detienen, se pierden. Y aquí es donde tienes que despertar. Nadie va a construir tu validación por ti. Tienes que construirla tú mismo. No desde el ego, sino desde la disciplina, desde el compromiso contigo. Crea una vida que te haga sentir orgulloso cuando nadie te está mirando. Porque la verdadera autoestima no nace del aplauso, nace de la coherencia, de hacer lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando nadie te está observando, incluso cuando nadie lo reconoce, incluso cuando nadie lo celebra. Empieza por cumplir promesas contigo mismo, pequeñas promesas. Levantarte a la hora que dijiste, entrenar aunque no tengas ganas, terminar lo que empezaste, porque cada vez que cumples algo contigo, construyes confianza interna y esa confianza es más poderosa que cualquier opinión externa. Establece metas personales claras, no metas para impresionar a otros, no metas para demostrarle algo a alguien, metas que te obliguen a crecer. Metas que te confronten, metas que te transformen, porque cuando tienes dirección dejas de necesitar validación para avanzar. Yo he pasado por momentos donde dependía demasiado de la aprobación externa, donde una opinión podía elevarme o destruirme emocionalmente, y eso es vivir en inestabilidad constante, hasta que entendí algo fundamental. Si tu valor depende de otros, entonces tu paz también depende de otros. Y eso es una vida fuera de control. Ahí fue cuando empecé a cambiar la pregunta. Dejé de preguntarme ¿qué piensan de mí? Y empecé a preguntarme ¿estoy orgulloso de mí? Y esa simple transición cambió todo. Porque cuando empiezas a construir una vida que te hace sentir orgulloso, la validación externa pierde poder.
ya no la persigues, ya no la necesitas. Puede llegar, pero ya no te define. Y entonces ocurre algo muy poderoso. Empiezas a celebrarte a ti mismo. No de forma arrogante, sino consciente. Reconoces tu esfuerzo, tu progreso, tus avances, aunque sean pequeños, porque entiendes que nadie va a valorar tu proceso como tú. Y cuando haces eso, algo cambia dentro de ti. Dejas de vivir para ser validado y empiezas a vivir para ser coherente contigo mismo. Y en ese momento recuperas tu libertad emocional. Hay una verdad que cambia la forma en la que ves el amor, las relaciones y hasta tu propio valor. Y es esta: quien se convierte en prioridad nunca ruega. Porque cuando tú estás completo contigo mismo, cuando has trabajado en tu interior, cuando has construido una vida con dirección, con disciplina y con propósito, ya no necesitas perseguir a nadie para sentirte suficiente. El problema de muchas personas no es que no sean valiosas, es que aún no se han convertido en alguien que ellas mismas respeten. Y cuando no te respetas internamente, empiezas a buscar ese respeto afuera. Empiezas a aceptar cualquier atención, cualquier mensaje, cualquier migaja emocional como si fuera oro, pero no lo es. Es solo una distracción de tu propio vacío. Yo he aprendido algo con el tiempo. Cuando te conviertes en tu mejor versión, el mundo deja de ser un lugar donde tienes que perseguir y se convierte en un lugar donde empiezas a ser reconocido sin esfuerzo. No porque lo estés buscando, sino porque lo estás construyendo. Haz de tu vida algo tan sólido que nadie pueda ignorarlo. Y eso no significa perfección, significa consistencia. Significa que cada día estás haciendo algo por ti. Estás creciendo, estás mejorando, estás avanzando incluso cuando nadie lo ve. Porque el verdadero cambio no ocurre en público, ocurre en privado. Trabaja en ti todos los días. No cuando tengas motivación, no cuando tengas tiempo, no cuando te sientas inspirado, todos los días. Porque la disciplina diaria es lo que construye una vida que tiene peso. Y cuando tu vida tiene peso, tu presencia también lo tiene. Elige relaciones recíprocas. Esto es fundamental, porque la calidad de tu vida emocional depende de la calidad de las personas que permites cerca de ti. Si siempre estás dando más de lo que recibes, si siempre estás esperando más de lo que llega, entonces no estás en una relación, estás en un desgaste. Aprende a observar sin justificar. Si no hay reciprocidad, no la inventes. Si no hay interés, no lo supongas. Si no hay presencia, no lo reemplaces con esperanza, porque la esperanza mal ubicada te mantiene donde no debes estar. Y aquí viene una de las decisiones más poderosas que puedes tomar. Si no te valoran, te retiras sin miedo. No desde el orgullo herido, no desde la manipulación emocional, sino desde la claridad. Desde el entendimiento de que tu valor no se negocia, no se mendiga, no se explica. Porque cuando tú te conviertes en prioridad para ti mismo, ya no tienes que rogarle a nadie que lo haga por ti. Ya no estás buscando que alguien te elija para sentirte completo, porque ya estás completo. Y en ese momento ocurre algo inevitable, dejas de perseguir y empiezas a atraer. No por necesidad, sino por presencia. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, solo queda una decisión: seguir rogando o empezar a reconstruirte. Nadie va a venir a salvar tu valor, nadie va a devolverte el tiempo que perdiste insistiendo donde no eras prioridad, pero hoy puedes cambiar la dirección de tu vida. Levántate, elige tu dignidad y deja de perseguir lo que te apaga. Conviértete en alguien que no suplica atención, sino que inspira respeto. Trabaja en ti todos los días, sin excusas. Y recuerda esto: cuando tú te eliges de verdad, el mundo no tiene otra opción más que ajustarse a tu valor.